Una mujer descubre la traición de su pareja cuando nota que alguien se ha comido su mermelada de fresa favorita. Él la odiaba. Esa pequeña pista desencadenaría uno de los divorcios más mediáticos y costosos de la historia del entretenimiento, donde 14.500.000 euros en impuestos, 8 años de posible cárcel y una venganza musical que rompería récords mundiales se convertirían en los ingredientes de una historia que cambiaría para siempre la vida de la mujer más poderosa de Latinoamérica. Hola, queridos seguidores del canal de Lucía Valverde. Soy Lucía y hoy os traigo una historia que parece sacada de una telenovela, pero que es completamente real. La historia de cómo Shakira Isabel Mebarak Ripoll pasó de ser la reina indiscutible del pop latino a convertirse en el símbolo de la mujer traicionada, que convirtió su dolor en el himno de millones de mujeres alrededor del mundo. Antes de comenzar, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros secretos sobre las vidas de las celebridades. Y por favor, dejadme vuestros comentarios al final del vídeo. Me encanta leer vuestras opiniones y teorías sobre estos casos que tanto nos fascinan. Esta es la historia de cómo el amor puede cegar hasta a la mujer más inteligente del mundo. Cómo una mermelada de fresa puede revelar la traición más dolorosa. Y cómo la venganza, cuando se sirve fría y con ritmo de reggaetón, puede valer más de 500 millones de reproducciones en YouTube. Para entender la magnitud de lo que Shakira sacrificó por amor, tenemos que remontarnos al año 2010. Imaginaos por un momento, tenéis 33 años, sois una de las artistas más exitosas del planeta, con más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo. Habéis conquistado tanto el mercado latino como el anglosajón y tenéis el mundo a vuestros pies. Vuestra carrera está en su punto más álgido. Acabáis de lanzar Waka Waka, que se ha convertido en el himno oficial de la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Y literalmente todo el planeta conoce vuestro nombre. Pero entonces, en medio de toda esta gloria, conocéis a un hombre. No es cualquier hombre, es Gerard Piqué, defensa central del FC Barcelona, uno de los clubes más prestigiosos del mundo, y de la selección española que acaba de ganar el Mundial. Tiene 23 años, es guapo, carismático, y cuando os mira durante la grabación del videoclip de Waka Waka, algo cambia para siempre en vuestro mundo. Lo que muchos no saben es que Shakira ya había vivido una relación larga y estable. Durante 11 años, desde 1999 hasta 2010, había estado con Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa. Era una relación que había sobrevivido a la fama, a las giras mundiales, a la presión mediática. Pero cuando conoce a Piqué, todo eso se desmorona como un castillo de naipes. La decisión que toma Shakira en 2011 marca el punto de inflexión de toda esta historia. En el momento más brillante de su carrera, cuando podría haber conquistado Hollywood definitivamente, cuando las ofertas millonarias llueven desde Los Ángeles y Miami, ella toma una decisión que muchos considerarían una locura. Se muda a Barcelona, pero no es una mudanza cualquiera. Es un sacrificio consciente y calculado. Shakira deja atrás su base de operaciones en Miami, donde tenía montado todo su imperio empresarial. Abandona proyectos en Hollywood que podrían haberle dado el salto definitivo al cine estadounidense. Cancela giras que estaban programadas para los siguientes 2 años. Todo por amor. Y aquí viene el detalle que pocos conocen. Shakira no se muda a cualquier parte de Barcelona. Se instala en una mansión en Esplugues de Llobregat, literalmente a unos metros de la casa de los padres de Piqué. Joan Piqué Rovira y Montserrat Bernabéu se convierten en sus vecinos inmediatos. La cantante, que había sido independiente toda su vida, que había construido su imperio desde cero, de repente se encuentra viviendo bajo la sombra familiar de su nueva pareja. Montserrat Bernabéu, la madre de Piqué, es una mujer de carácter fuerte, muy protectora con su hijo, y desde el principio deja claro que nadie será lo suficientemente buena para Gerard. Las fuentes cercanas a la familia cuentan que las cenas familiares se convertían en auténticos interrogatorios donde Shakira tenía que demostrar constantemente que era digna del apellido Piqué. Pero Shakira está enamorada, y cuando una mujer como ella se enamora, no hay montañas que no pueda mover. Adapta completamente su vida a los horarios de Piqué. Los entrenamientos del Barcelona, los partidos, las concentraciones con la selección española. Todo se convierte en la prioridad número 1. Su carrera musical pasa a segundo plano.
En 2013 nace en Milán su primer hijo con Piqué. Shakira tiene 36 años y por primera vez en su vida experimenta la maternidad. Pero incluso este momento tan personal se convierte en un espectáculo mediático. La prensa española la sigue a todas partes, analiza cada uno de sus movimientos, critica su acento cuando habla catalán, cuestiona si realmente entiende la cultura barcelonesa. El segundo sacrificio llega en 2015 con el nacimiento de Sasha, su segundo hijo. Para entonces, Shakira ya lleva 4 años prácticamente retirada de los escenarios. Ha lanzado algunos álbumes, sí, pero nada comparable con la intensidad de trabajo que tenía antes de conocer a Piqué. Sus fans empiezan a preguntar dónde está la Shakira que conocían, la que no paraba de crear, de innovar, de conquistar nuevos mercados. Mientras tanto, la carrera de Piqué vive su momento más dorado. Gana la Champions League, la Liga Española, se convierte en una de las figuras más importantes del fútbol mundial. Y Shakira está ahí, en primera fila, aplaudiendo cada uno de sus éxitos, siendo la esposa perfecta que toda estrella del deporte necesita. Pero hay algo que la prensa no cuenta, algo que solo las personas más cercanas a Shakira conocen. Ella no está feliz. En las entrevistas sonríe, habla maravillas de su vida en Barcelona, de lo mucho que ama la cultura catalana. Pero sus amigos más íntimos cuentan una historia diferente. Hablan de una mujer que se siente enjaulada, que extraña la libertad creativa que tenía antes, que se levanta cada mañana sintiéndose como una versión diluida de sí misma. El problema no es solo profesional, es también personal. Shakira, que siempre había sido una mujer independiente, de repente se encuentra dependiendo económicamente de Piqué para muchas cosas. Aunque ella sigue siendo millonaria, sus ingresos han disminuido drásticamente. Ya no tiene la maquinaria de giras mundiales, generando dinero constantemente. Sus inversiones están principalmente en Estados Unidos, pero ella vive en España, lo que complica su situación fiscal de maneras que aún no imagina. Y aquí es donde entra en juego un personaje clave de esta historia: Montserrat Bernabéu, la suegra. Las fuentes familiares cuentan que Montserrat nunca aceptó completamente a Shakira. La veía como una amenaza, como alguien que había llegado a quitarle protagonismo en la vida de su hijo. Las tensiones familiares se vuelven cada vez más evidentes. Shakira intenta adaptarse, aprende catalán, se involucra en las tradiciones locales, incluso empieza a cocinar platos típicos de la región, pero nada parece ser suficiente. En las reuniones familiares se siente como una extraña en su propia casa. Los comentarios sutiles, las miradas de desaprobación, las conversaciones que se detienen cuando ella entra a la habitación. Mientras tanto, Piqué disfruta de lo mejor de ambos mundos. Tiene una carrera exitosa, una familia estable y una pareja que ha sacrificado todo por él. Pero como suele pasar en estas historias, el hombre que lo tiene todo empieza a darlo por sentado. Los gestos románticos disminuyen, las muestras de agradecimiento desaparecen, y poco a poco, Shakira se convierte en una parte más del mobiliario de la vida perfecta de Gerard Piqué. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Fue demasiado ingenua Shakira al sacrificar tanto por amor? ¿O simplemente hizo lo que cualquier mujer enamorada habría hecho en su lugar? Dejádmelo en los comentarios, porque esta historia apenas está comenzando, y lo que viene a continuación os va a dejar sin palabras. Hay momentos en la vida que lo cambian todo, y a veces esos momentos llegan envueltos en los detalles más insignificantes. Para Shakira, ese momento llegó en forma de un frasco vacío de mermelada de fresa. Pero antes de llegar a ese instante, que marcaría el final de su matrimonio, tenemos que entender cómo se gestó la traición más mediática de los últimos años. Estamos en el año 2022. Shakira tiene 45 años, y después de más de una década en Barcelona, finalmente ha encontrado un equilibrio entre su vida familiar y su carrera. Ha vuelto a los estudios de grabación con más fuerza que nunca. Su colaboración con Rauw Alejandro en Te Felicito está arrasando en las listas de éxitos. Por primera vez en años, siente que ha recuperado esa chispa creativa que la había caracterizado toda su vida. Pero mientras Shakira renacía profesionalmente, algo se estaba pudriendo en su hogar. Gerard Piqué, a los 35 años, atravesaba lo que muchos llamarían una crisis de los 40 prematura. Su carrera futbolística empezaba a declinar.
Las lesiones se volvían más frecuentes, su rendimiento en el campo ya no era el mismo, y los rumores sobre su posible retirada comenzaban a circular por Barcelona. Es en este contexto de vulnerabilidad masculina donde aparece Clara Chia Martí. 23 años, estudiante de Relaciones Públicas y empleada de Cosmos, la empresa de eventos deportivos de Piqué. Clara no es una modelo internacional ni una actriz famosa. Es, en palabras de muchos, una chica normal y corriente que trabajaba en el departamento de comunicación de la compañía del futbolista. Los empleados de Cosmos, que han hablado de forma anónima, cuentan que la relación entre Gerard y Clara comenzó de manera muy sutil. Reuniones que se alargaban más de lo necesario, conversaciones privadas en el despacho, miradas cómplices durante las presentaciones. Al principio, nadie le dio importancia. Piqué siempre había sido un hombre carismático, y que fuera amable con sus empleadas no parecía nada extraño. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Piqué comenzó a inventar excusas para pasar más tiempo en la oficina. Reuniones de última hora, proyectos urgentes que requerían su supervisión personal, viajes de trabajo que antes delegaba en otros miembros de su equipo. Shakira, concentrada en su regreso musical y en cuidar de Milan y Sasha, no sospechaba nada. La primera señal de alarma llegó en forma de cambios en la rutina doméstica. Piqué, que siempre había sido un hombre de costumbres fijas, de repente empezó a llegar tarde a casa. Sus explicaciones eran siempre las mismas: entrenamientos extra, reuniones con patrocinadores, cenas de trabajo. Shakira, que había aprendido a confiar ciegamente en su pareja después de más de una década juntos, aceptaba estas explicaciones sin cuestionarlas. Pero hay algo que Shakira no sabía. Clara Chia había comenzado a frecuentar no solo la oficina de Cosmos, sino también los lugares favoritos de Piqué en Barcelona. Restaurantes donde él solía ir con sus amigos, bares donde veía los partidos de fútbol, incluso el gimnasio donde entrenaba durante la temporada baja. La joven se había integrado de tal manera en el círculo social del futbolista que muchos de sus amigos ya la conocían y la trataban como si fuera parte del grupo. El punto de inflexión llegó en mayo de 2022, cuando Shakira tuvo que viajar a Estados Unidos para una serie de compromisos profesionales. Eran solo 5 días, pero suficientes para que Piqué se sintiera libre de actuar sin restricciones. Según las fuentes cercanas a la familia, fue durante esos días cuando Clara Chia visitó por primera vez la casa familiar en Esplugues de Llobregat. Y aquí es donde entra en escena el detalle que cambiaría todo: la mermelada de fresa. Shakira tenía una costumbre muy particular. Cada mañana, sin excepción, desayunaba tostadas con mermelada de fresa de una marca específica que compraba en un delicatessen de Barcelona. Era su pequeño capricho, su momento de placer personal en medio de las rutinas familiares. Piqué lo sabía perfectamente, y también sabía que él detestaba la mermelada de fresa. Decía que era demasiado dulce, que le daba náuseas solo de olerla. Cuando Shakira regresó de su viaje a Estados Unidos, se dirigió directamente a la cocina para preparar su desayuno habitual. Abrió el refrigerador, buscó el frasco de mermelada y se encontró con que estaba vacío, completamente vacío. Al principio pensó que tal vez uno de los niños lo había terminado, pero Milan y Sasha nunca habían mostrado interés por la mermelada de fresa. Preferían la Nutella o la miel. Le preguntó a Piqué si sabía algo sobre la mermelada desaparecida. Él, con la naturalidad de quien ha mentido muchas veces antes, le dijo que no tenía idea, que tal vez la empleada doméstica la había tirado por error, o que quizás había caducado y alguien la había desechado. Explicaciones lógicas, creíbles, que en circunstancias normales Shakira habría aceptado sin más. Pero algo en el tono de voz de Piqué, algo en la manera como evitó su mirada, encendió una alarma en la mente de Shakira. Era una sensación extraña, una intuición femenina que le decía que algo no cuadraba. ¿Por qué alguien que odiaba la mermelada de fresa se pondría nervioso al hablar de un frasco vacío? Esa noche, Shakira no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, repasando mentalmente todos los detalles de los últimos meses. Los retrasos de Piqué, sus cambios de humor, la manera como había empezado a proteger su teléfono móvil como si fuera un tesoro nacional. Pequeñas cosas que por separado no significaban nada, pero que juntas empezaban a formar un patrón inquietante. La confirmación llegó de la manera más inesperada. Shakira
decidió revisar las cámaras de seguridad de la casa. No porque sospechara de una infidelidad, sino porque quería entender qué había pasado con su mermelada. Lo que vio en esas grabaciones la dejó paralizada. En las imágenes del segundo día de su viaje, se veía claramente a Piqué entrando a la casa acompañado de una mujer joven, rubia, que ella no reconocía. Los vio dirigirse hacia la cocina, los vio preparar el desayuno juntos y los vio compartir tostadas con mermelada de fresa mientras reían y se besaban como una pareja de recién enamorados. Pero lo que más le dolió no fue verlos besándose. Fue ver cómo esa mujer desconocida se movía por su cocina con una familiaridad que solo se adquiere después de haber estado allí muchas veces. Sabía dónde estaban los platos, dónde guardaban las tazas, incluso dónde Shakira tenía su mermelada especial. Era evidente que no era la primera vez que Clara Chía desayunaba en esa mesa. Shakira se quedó viendo las grabaciones durante horas. Vio cómo Piqué le enseñaba la casa a Clara, cómo le mostraba las habitaciones de los niños, cómo incluso la llevó al estudio donde ella componía sus canciones. Era como si estuviera reemplazándola en su propia vida, borrando su presencia y sustituyéndola por la de otra mujer. Esa noche, cuando Piqué llegó a casa después de otro de sus entrenamientos extra, Shakira lo estaba esperando en el salón. No le gritó, no le hizo una escena. Simplemente le preguntó: ¿Quién es Clara? La cara de Piqué se descompuso instantáneamente. Intentó negar, intentó explicar, pero Shakira ya tenía todas las pruebas que necesitaba. Lo que siguió fue una conversación que duró hasta el amanecer. Piqué confesó que llevaba meses viendo a Clara, que había empezado como algo casual, pero que se había convertido en algo más serio. Intentó justificarse, diciendo que se sentía solo, que Shakira estaba demasiado concentrada en su carrera, que necesitaba sentirse joven otra vez. Pero para Shakira, las excusas ya no importaban. Lo que la había destrozado no era solo la traición, sino la humillación. Descubrir que mientras ella criaba a sus hijos y mantenía unida a la familia, él estaba construyendo una vida paralela con otra mujer. Y lo peor de todo, que esa otra mujer había estado en su casa, había dormido en su cama, había desayunado con su mermelada. La mermelada de fresa se había convertido en el símbolo de todo lo que había perdido. Ya no era solo un capricho matutino. Era la evidencia de que su matrimonio había terminado de la manera más dolorosa posible, con la traición servida en su propia mesa. Si pensáis que descubrir la infidelidad de tu pareja es lo peor que le puede pasar a una persona, esperad a conocer lo que le ocurrió a Shakira apenas unas semanas después de confrontar a Piqué. Porque cuando creía que había tocado fondo, la vida le tenía preparada una segunda puñalada que llegaría directamente desde las oficinas de Hacienda española. Era julio de 2022. Shakira aún estaba procesando emocionalmente la traición de Piqué cuando recibió una notificación oficial que cambiaría su vida para siempre. La agencia tributaria española le comunicaba formalmente que estaba siendo investigada por un presunto fraude fiscal de 14.500.000 euros correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014. Para entender la magnitud de este problema, tenemos que remontarnos a la decisión que Shakira tomó en 2011, cuando se mudó a Barcelona por amor. Lo que ella no sabía en ese momento es que esa decisión tendría consecuencias fiscales devastadoras que la perseguirían durante más de una década. El sistema fiscal español es muy claro. Cualquier persona que pase más de 183 días al año en territorio español se convierte automáticamente en residente fiscal y debe pagar impuestos por todos sus ingresos mundiales. Esto significa que no importa si tu empresa está en Estados Unidos, si tus inversiones están en Panamá o si tus derechos de autor se gestionan desde las Islas Vírgenes. Si vives en España más de 6 meses al año, Hacienda quiere su parte de todo. Shakira, asesorada por un equipo de abogados fiscalistas de primer nivel, había estructurado su situación de manera que oficialmente mantenía su residencia fiscal en las Bahamas. Sobre el papel, sus estancias en Barcelona eran temporales, relacionadas con la carrera de Piqué y el cuidado de los niños, pero su centro de vida económica seguía estando fuera de España. Pero Hacienda había estado investigando durante años y tenían una visión muy diferente de la situación. Para los inspectores fiscales, Shakira había establecido claramente su residencia en España desde 2012.
tenían pruebas de que había pasado más de 200 días al año en territorio español durante los años investigados. Habían rastreado sus movimientos a través de registros de vuelos, facturas de servicios, movimientos bancarios, incluso publicaciones en redes sociales geolocalizadas. El caso se había iniciado en 2017, pero Shakira no tuvo conocimiento de la investigación hasta 2018. Durante 4 años, los inspectores de Hacienda habían estado construyendo meticulosamente un expediente que demostraba, según ellos, que la cantante había defraudado sistemáticamente al fisco español. La acusación era devastadora. Shakira habría ocultado ingresos por valor de más de 90 millones de euros entre 2012 y 2014. Los inspectores calculaban que debería haber pagado 14.500.000 euros en impuestos, más los correspondientes intereses de demora y sanciones, que elevaban la cifra total a más de 23 millones de euros. Pero lo más grave no era la cantidad de dinero, era la posibilidad de ir a la cárcel. Según el Código Penal español, el fraude fiscal superior a 120.000 euros constituye un delito que puede castigarse con penas de prisión de 1 a 6 años. En el caso de Shakira, al tratarse de una cantidad tan elevada y de un presunto fraude continuado durante varios años, la Fiscalía podía solicitar hasta 8 años de prisión. Imaginaos la situación. Shakira acababa de descubrir que su marido la engañaba con una empleada de 23 años. Estaba en pleno proceso de separación mediática, intentando proteger a sus 2 hijos menores de edad, y de repente se encuentra con que puede acabar en una cárcel española por un delito que ella insiste en que no ha cometido. El equipo legal de Shakira, encabezado por algunos de los mejores abogados fiscalistas de España, presentó una defensa basada en varios argumentos técnicos. Primero, que la cantante nunca había tenido la intención de establecer su residencia fiscal en España. Segundo, que sus estancias en Barcelona estaban motivadas por razones familiares, no profesionales. Tercero, que había cumplido escrupulosamente con sus obligaciones fiscales en las jurisdicciones donde sí era residente fiscal. Pero Hacienda tenía un as bajo la manga, un informe forense que analizaba la vida digital de Shakira durante los años investigados. Los técnicos habían rastreado la geolocalización de sus dispositivos móviles, habían analizado sus patrones de consumo a través de tarjetas de crédito, habían estudiado sus publicaciones en redes sociales y habían llegado a la conclusión de que Barcelona era, sin lugar a dudas, su centro de vida habitual. El informe era demoledor. Mostraba que Shakira había utilizado servicios médicos españoles de manera regular, que sus hijos estaban escolarizados en Barcelona, que tenía contratos de suministros domésticos a su nombre, que frecuentaba los mismos establecimientos comerciales semana tras semana. Para los inspectores, no había duda. Shakira vivía en España como cualquier residente español, pero pagaba impuestos como si fuera una turista. La presión mediática era insoportable. Cada día aparecían nuevos titulares sobre el caso fiscal de Shakira. Los programas de televisión analizaban cada detalle de la investigación. Los periódicos especulaban sobre la posibilidad de que la cantante acabara en prisión. Y todo esto mientras intentaba gestionar su separación de Piqué y proteger la estabilidad emocional de Milan y Sasha. Pero lo que más le dolía a Shakira era la sensación de injusticia. Ella había pagado religiosamente todos sus impuestos en las jurisdicciones donde consideraba que debía pagarlos. Había seguido al pie de la letra los consejos de sus asesores fiscales. Había actuado de buena fe en todo momento, y ahora se encontraba siendo tratada como una delincuente común. El caso se complicó aún más cuando la Fiscalía decidió solicitar medidas cautelares para asegurar el cobro de la deuda. Esto significaba que podrían embargar propiedades, cuentas bancarias, derechos de autor, cualquier activo que Shakira tuviera en territorio español o europeo. De repente, la cantante se encontró con que su libertad financiera estaba completamente limitada. Las negociaciones con Hacienda se alargaron durante meses. El equipo de Shakira intentó llegar a un acuerdo extrajudicial que evitara el juicio penal, pero las condiciones que ofrecía la agencia tributaria eran inaceptables. No solo tenía que pagar los 14.500.000 euros de impuestos, sino también sanciones millonarias y reconocer públicamente que había cometido fraude fiscal. Mientras tanto, la vida personal de Shakira se desmoronaba completamente. Piqué
lejos de apoyarla en este momento tan difícil, parecía más preocupado por proteger su propia imagen pública. Las fuentes cercanas a la pareja cuentan que las discusiones sobre el tema fiscal eran constantes y que Gerard culpaba a Shakira de haber traído este problema a sus vidas. La situación se volvió tan insostenible que Shakira empezó a plantearse seriamente abandonar España para siempre. Pero había un problema: los niños. Milan y Sasha habían nacido en Barcelona, tenían toda su vida allí, sus amigos, su escuela, su idioma. Separarse de Piqué era una cosa, pero alejar a los niños de su padre y de su entorno era otra completamente diferente. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Fue Shakira víctima de una persecución fiscal desproporcionada o simplemente tuvo que asumir las consecuencias de sus decisiones financieras? ¿Creéis que el hecho de ser una celebridad la convirtió en un objetivo fácil para Hacienda? La respuesta a estas preguntas determinaría no solo su futuro económico, sino también el destino de sus hijos y su capacidad para reconstruir su vida después del divorcio. Pero como veréis en el siguiente capítulo, Shakira tenía un plan que involucraría convertir todo ese dolor, toda esa humillación y toda esa injusticia en la venganza más dulce y rentable de la historia de la música popular. Hay momentos en la historia de la música en los que una canción trasciende el entretenimiento para convertirse en un fenómeno cultural. Bizarrap Music Sessions, Bamako 53, no fue solo una canción, fue una declaración de guerra. Fue el momento en que Shakira decidió que si iba a sufrir públicamente, al menos se aseguraría de que fuera rentable. Estamos en enero de 2023. Shakira lleva meses sumida en una batalla legal con Hacienda. Su separación de Piqué es ya oficial, y los medios de comunicación españoles la han convertido en el blanco favorito de sus portadas. Cada día aparecen nuevos rumores sobre su situación económica, sobre la custodia de los niños, sobre su futuro profesional. Es en este contexto de absoluta desesperación cuando decide tomar el control de su propia narrativa. La colaboración con Bizarrap no surge de la nada. Gonzalo Julián Conde, conocido artísticamente como Bizarrap, es un productor argentino de 24 años que se ha convertido en el rey del freestyle y las colaboraciones urbanas. Sus Music Sessions son eventos musicales que pueden catapultar a cualquier artista al estrellato mundial. Cuando Bizarrap contacta a Shakira para proponerle una colaboración, ella ve la oportunidad perfecta para contar su versión de los hechos. Pero Shakira no quiere hacer una canción cualquiera. Quiere hacer una bomba nuclear musical que deje claro exactamente lo que piensa de Gerard Piqué, de Clara Chía, de toda la situación que ha vivido durante los últimos meses. Y para eso necesita las palabras exactas, las metáforas perfectas, los golpes líricos que calen en el alma de cualquier mujer que haya sido traicionada. El proceso de composición es catártico. Shakira se encierra en su estudio casero durante días, escribiendo y reescribiendo cada verso, cada estribillo, cada adlib. Quiere que cada palabra tenga un significado, que cada referencia sea entendida por quienes conocen la historia, que cada golpe lírico sea certero e irreversible. Y entonces nacen las líneas que cambiarían todo. Fue pa' tanto que las puse en therapy, de lo mucho que me humillaste. No fue culpa mía que se sintieran inseguras. Tú me cambiaste por 2 de 22. Con estas palabras, Shakira no solo confirma públicamente la infidelidad de Piqué, sino que además revela que Clara Chía no era la única. Había habido otras mujeres, otras traiciones, otras humillaciones que ella había soportado en silencio. Pero el golpe maestro llega con la metáfora automovilística que se convertiría en el meme del año. Te cambié un Ferrari por un Twingo, te cambié un Rolex por un Casio. En apenas 2 líneas, Shakira resume toda la degradación que representa para ella el cambio de una mujer madura, exitosa e internacional por una veinteañera sin experiencia ni logros propios. La grabación se realiza en Buenos Aires, en los estudios de Bizarrap, bajo el máximo secreto. Solo un puñado de personas conoce el contenido real de la canción. Shakira quiere que sea una sorpresa total, un ataque por sorpresa que no dé tiempo a Piqué ni a su equipo de relaciones públicas para preparar una respuesta. El 11 de enero de 2023, a las 12 de la noche hora de Argentina, se publica Bizarrap Music Sessions, Grupo 53. En menos de 24 horas,
El vídeo acumula más de 60 millones de visualizaciones en YouTube. Las redes sociales explotan. Los memes se multiplican exponencialmente. La canción se convierte en trending topic mundial durante una semana completa. Pero el impacto va mucho más allá de los números. La canción se convierte en el himno de todas las mujeres que han sido traicionadas, humilladas o subestimadas. Las frases de Shakira se convierten en mantras feministas que se repiten en manifestaciones, en redes sociales, en conversaciones cotidianas. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, se convierte en el lema de una generación completa. La reacción en España es inmediata y brutal. Los programas de televisión analizan cada línea de la canción. Los periodistas deportivos se ven obligados a comentar un tema musical. Los presentadores de entretenimiento convierten cada palabra de Shakira en material para semanas de programación. Gerard Piqué se convierte, literalmente de la noche a la mañana, en el hombre más odiado de España. Piqué intenta mantener el perfil bajo, pero la presión mediática es insoportable. En cada partido del Barcelona, los aficionados cantan fragmentos de la canción de Shakira. En cada entrevista, los periodistas le preguntan sobre las acusaciones de su expareja. Su relación con Clara Chía, que hasta entonces había intentado mantener en privado, se convierte en el foco de atención de toda Europa. Pero Shakira no se conforma con una sola canción. Apenas un mes después, lanza TQG, junto a Karol G, donde continúa ajustando cuentas con su pasado. Y luego viene Acróstico, una canción dedicada a sus hijos, donde explica su versión de la separación. Cada lanzamiento es una nueva bomba mediática, una nueva oportunidad de controlar la narrativa de su propia historia. El impacto económico es espectacular. Bizarrap Music Sessions 53 genera más de 50 millones de dólares en ingresos directos e indirectos. Los derechos de autor, las reproducciones en plataformas digitales, los contratos publicitarios derivados, todo se multiplica exponencialmente. Shakira no solo ha conseguido vengarse públicamente de Piqué, sino que además ha convertido esa venganza en el negocio más rentable de su carrera. Las marcas se pelean por asociarse con el fenómeno Shakira. Desde empresas de automóviles que quieren capitalizar la metáfora del Ferrari y el Twingo, hasta marcas de relojes que ven en el Rolex versus Casio una oportunidad de marketing única. La cantante se convierte en la embajadora involuntaria de docenas de productos que ni siquiera había mencionado intencionalmente. Pero más allá del dinero, lo que Shakira ha conseguido es algo mucho más valioso. Ha recuperado su poder. Durante meses había sido retratada como la víctima, la mujer engañada, la artista en decadencia que no podía competir con una veinteañera. Con una sola canción, ha invertido completamente esa narrativa. Ahora es ella quien tiene el control, quien marca la agenda mediática, quien decide cuándo y cómo contar su historia. La estrategia es brillante porque no se limita a atacar a Piqué. Shakira ha conseguido posicionarse como el símbolo de la mujer empoderada que no se deja humillar, que convierte el dolor en arte, que transforma la traición en éxito comercial. Ha creado un personaje público que trasciende su música para convertirse en un icono cultural. Clara Chía, por su parte, se convierte en el daño colateral de esta guerra mediática. La joven, que hasta entonces había vivido en el anonimato, de repente se encuentra siendo el blanco de millones de mujeres que ven en ella la representación de todas las otras que han destruido matrimonios. Su vida privada desaparece para siempre, convirtiéndose en un personaje público contra su voluntad. El éxito de la estrategia musical de Shakira demuestra algo fundamental sobre el poder de las redes sociales y la cultura contemporánea. En el siglo XXI, quien controla la narrativa controla el poder. Y Shakira ha demostrado ser una maestra absoluta en el arte de convertir el drama personal en contenido viral. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Fue justo que Shakira utilizara su plataforma musical para atacar tan directamente a Piqué y Clara Chía? ¿O simplemente ejerció su derecho a contar su propia versión de los hechos? Como veréis en el próximo capítulo, esta venganza musical sería solo el primer paso de una estrategia mucho más amplia para reconstruir su vida lejos de Barcelona. Después del éxito mundial de su venganza musical, Shakira se encontraba en una posición paradójica. Por un lado,
había recuperado su poder mediático y económico. Por otro, seguía atrapada en Barcelona, en una ciudad que se había convertido en el escenario de su humillación pública, rodeada de recuerdos dolorosos y enfrentando una batalla legal que parecía no tener fin. La mansión de Esplugues de Llobregat, que una vez había sido el símbolo de su amor por Piqué, ahora se había convertido en una prisión emocional. Cada rincón de esa casa guardaba memorias de los 12 años que había pasado construyendo una vida que resultó ser una ilusión. El estudio donde había compuesto algunas de sus mejores canciones, el jardín donde Milan y Sasha habían dado sus primeros pasos, la cocina donde había descubierto la traición a través de un frasco vacío de mermelada. Pero lo más doloroso no eran los recuerdos del pasado, sino la realidad del presente. Vivir a pocos metros de la familia Piqué se había vuelto insoportable. Montserrat Bernabeu, la madre de Gerard, había pasado de ser una suegra difícil a convertirse en una enemiga declarada. Las fuentes cercanas cuentan que la mujer culpaba completamente a Shakira del fracaso del matrimonio y no perdía oportunidad de hacérselo saber. Los encuentros casuales en el supermercado, en el colegio de los niños, en los restaurantes del barrio, se habían convertido en situaciones tensas y humillantes. Shakira, que había sido tratada como una reina durante años, ahora se sentía como una paria en su propia comunidad. Los vecinos la miraban con una mezcla de curiosidad morbosa y lástima, que resultaba insoportable para alguien acostumbrada al respeto y la admiración. La situación se complicaba aún más por la presencia constante de los paparazzi. Desde que había estallado el escándalo, Barcelona se había convertido en un campo de batalla mediático. Fotógrafos y periodistas acampaban permanentemente frente a su casa, siguiendo cada uno de sus movimientos, documentando cada salida, cada gesto, cada expresión de su rostro. Milan y Sasha, que entonces tenían 10 y 8 años respectivamente, empezaban a sufrir las consecuencias de la guerra mediática entre sus padres. En el colegio, sus compañeros les preguntaban constantemente sobre las canciones de su madre, sobre la nueva novia de su padre, sobre si era verdad que iban a mudarse a otro país. Los niños, que hasta entonces habían vivido una infancia relativamente normal, a pesar de la fama de sus padres, de repente se encontraron en el centro de un huracán mediático. Shakira intentaba protegerlos, manteniendo las rutinas familiares, llevándolos al colegio, a sus actividades extraescolares, a las casas de sus amigos. Pero cada salida se convertía en una operación militar para evitar a los fotógrafos. Tenía que cambiar constantemente de rutas, usar coches con cristales tintados, coordinar con seguridad privada cada movimiento. La espontaneidad había desaparecido completamente de sus vidas. Mientras tanto, Gerard Piqué parecía haber encontrado una nueva felicidad con Clara Chia. Las fotografías de la pareja paseando por Barcelona, cenando en restaurantes exclusivos, disfrutando de eventos sociales, aparecían constantemente en las revistas. Para Shakira, ver cómo su expareja reconstruía su vida en los mismos lugares donde habían sido felices juntos, era una tortura diaria. Pero lo que más le dolía era la sensación de que Barcelona ya no era su hogar. La ciudad que había acogido con los brazos abiertos a la joven cantante enamorada, ahora la trataba como a una intrusa. Los medios catalanes, que durante años habían celebrado su presencia, ahora analizaban cada uno de sus movimientos con una mezcla de morbo y hostilidad. La batalla legal con Hacienda añadía una presión adicional insoportable. Cada vez que salía de casa, Shakira sabía que podría encontrarse con inspectores fiscales, con citaciones judiciales, con nuevas acusaciones. Su equipo legal le había aconsejado que mantuviera un perfil bajo, que evitara cualquier comportamiento que pudiera ser interpretado como ostentoso o provocativo. Pero para una mujer acostumbrada a vivir sin restricciones, estas limitaciones eran asfixiantes. Las negociaciones para la custodia de los niños se habían convertido en otro frente de batalla. Piqué, apoyado por su familia y por el sistema legal español, argumentaba que Milan y Sasha debían permanecer en Barcelona, donde habían nacido y crecido, donde tenían sus amigos, su escuela, su vida establecida. Para él, cualquier intento de Shakira de llevarse a los niños fuera de España constituía un secuestro parental. Shakira, por su parte, argumentaba que necesitaba reconstruir su vida lejos de Barcelona, en un entorno donde pudiera trabajar libremente, donde sus hijos no fueran constantemente acosados por los medios, donde ella misma
pudiera recuperar la paz mental necesaria para ser una buena madre. Miami, donde tenía propiedades, contactos profesionales y una comunidad latina que la entendía, se presentaba como la opción más lógica. Las audiencias judiciales para determinar la custodia se convertían en espectáculos mediáticos. Cada declaración, cada argumento legal, cada decisión del juez era analizada exhaustivamente por los medios de comunicación. Shakira se sentía como si estuviera viviendo su divorcio en directo ante los ojos de millones de personas que opinaban sobre su capacidad como madre, sobre sus decisiones, sobre su derecho a rehacer su vida. La presión psicológica era tan intensa que Shakira empezó a sufrir ataques de ansiedad. Las fuentes cercanas cuentan que había días en los que no podía salir de casa, en los que se quedaba encerrada en su habitación, incapaz de enfrentar un día más de humillación pública. Sus amigos más íntimos estaban preocupados por su estado mental y le sugerían constantemente que buscara ayuda psicológica profesional, pero Shakira sabía que la única solución real era escapar. Escapar de Barcelona, de España, de todo lo que le recordaba el fracaso de su matrimonio y la pérdida de su privacidad. El problema era cómo hacerlo sin perder a sus hijos, sin parecer una madre irresponsable, sin dar más munición a sus detractores. La estrategia que diseñó su equipo legal era compleja pero brillante. En lugar de presentar la mudanza como una huida, la presentarían como una oportunidad profesional imprescindible para la carrera de Shakira. Miami no era solo un refugio personal, era el centro de la industria musical latina, el lugar donde podría relanzar su carrera internacional, donde sus hijos podrían crecer en un ambiente multicultural y cosmopolita. Además, argumentarían que la presión mediática en Barcelona había alcanzado niveles que ponían en peligro la seguridad y el bienestar psicológico de Milan y Sasha. Los niños necesitaban un entorno más tranquilo, donde pudieran desarrollarse normalmente sin ser constantemente fotografiados y acosados por los paparazzi. Mientras preparaba su estrategia de escape, Shakira tuvo que enfrentar una realidad dolorosa. Barcelona, la ciudad donde había sido más feliz y más miserable, donde había conocido el amor verdadero y la traición más cruel, ya no tenía nada que ofrecerle. La jaula dorada se había convertido en una prisión real, y la única manera de recuperar su libertad era abandonar para siempre el lugar donde había construido y perdido su familia. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Tenía derecho Shakira a llevarse a sus hijos lejos de su padre para reconstruir su vida? ¿O debería haber sacrificado su bienestar personal por mantener a la familia unida geográficamente? Esta decisión determinaría no solo su futuro, sino el de Milan y Sasha para el resto de sus vidas. El acuerdo que cambiaría para siempre la vida de Shakira se firmó en noviembre de 2022, después de meses de negociaciones tensas que habían mantenido en vilo a los medios de comunicación de todo el mundo. Pero lo que parecía ser simplemente un acuerdo de custodia era en realidad mucho más. Era el precio de la libertad de una mujer que había decidido que prefería perder una batalla legal antes que perder su cordura. Las condiciones del acuerdo eran complejas y para muchos observadores desproporcionadamente favorables a Gerard Piqué. Shakira podría llevarse a Milán y Sasha a Miami, pero a cambio tendría que pagar todos los gastos de viaje de los niños para visitar a su padre. Además, Piqué tendría derecho a pasar con ellos todas las vacaciones escolares, varios fines de semana al mes, y cualquier fecha importante como cumpleaños o celebraciones familiares. Pero el precio económico iba mucho más allá de los gastos de viaje. Shakira tuvo que renunciar a la pensión alimenticia que le correspondía por ley, asumir completamente los gastos de educación de los niños en Miami y además pagar una compensación económica a Piqué por la pérdida de convivencia diaria con sus hijos. En total, el acuerdo le costaba aproximadamente 2 millones de euros al año, una cifra que muchos consideraron excesiva. Pero para Shakira, ninguna cantidad de dinero era demasiado alta para recuperar su paz mental. Los últimos meses en Barcelona habían sido un infierno que había puesto en peligro no solo su carrera, sino también su salud mental y su capacidad para ser una buena madre. El acuerdo le daba lo único que realmente necesitaba: la posibilidad de empezar de nuevo, lejos de los recuerdos dolorosos y la presión mediática constante. El proceso de mudanza fue una operación logística de proporciones épicas. Shakira tenía que trasladar no solo sus pertenencias personales,
sino también toda la infraestructura necesaria para mantener su carrera musical. Estudios de grabación portátiles, equipos de sonido, instrumentos, archivos digitales con más de 20 años de trabajo musical. Todo tenía que ser empaquetado, asegurado y transportado a través del Atlántico. Pero lo más complicado no era el aspecto logístico, sino el emocional. Milan y Sasha tenían que despedirse de la única vida que habían conocido. Sus amigos del colegio, sus profesores, sus rutinas, sus lugares favoritos en Barcelona, todo quedaba atrás. Para dos niños de 18 años, esta mudanza representaba el final de su infancia tal como la habían conocido. Shakira intentó hacer la transición lo más suave posible. Organizó fiestas de despedida con los amigos de los niños. Les prometió que podrían volver a Barcelona siempre que quisieran. Les explicó que Miami sería una aventura nueva donde podrían aprender inglés perfectamente y conocer una cultura diferente. Pero por las noches, cuando creía que nadie la veía, lloraba pensando en todo lo que estaba obligando a sacrificar a sus hijos por su propia supervivencia emocional. El último día en Barcelona fue devastador. Shakira recorrió por última vez la mansión donde había sido feliz durante tantos años. El estudio donde había compuesto Hips Don't Lie, el jardín donde había celebrado los primeros cumpleaños de sus hijos, la cocina donde había descubierto la traición que cambiaría su vida para siempre. Cada habitación guardaba memorias que ahora tenía que dejar atrás para siempre. El vuelo a Miami se realizó en el máximo secreto, para evitar el circo mediático que habría supuesto una despedida pública. Solo un puñado de personas conocían los detalles exactos del viaje. Shakira, Milan y Sasha subieron al avión privado, acompañados únicamente por el equipo de seguridad y las niñeras que se habían comprometido a acompañarlos en esta nueva etapa de sus vidas. Durante el vuelo, Shakira no pudo evitar reflexionar sobre todo lo que había perdido y ganado en los últimos meses. Había perdido un matrimonio, una vida estable, la inocencia de sus hijos, millones de euros en batallas legales. Pero había ganado algo mucho más valioso: su libertad, su dignidad y la oportunidad de reconstruir su vida según sus propias reglas. La llegada a Miami fue como respirar aire puro después de meses de asfixia. La ciudad, con su energía latina, su ambiente cosmopolita y su industria musical vibrante, recibió a Shakira como la reina que siempre había sido. No había paparazzi acampando frente a su nueva casa. No había vecinos hostiles. No había recuerdos dolorosos en cada esquina. La nueva mansión en Miami Beach era completamente diferente a la casa de Barcelona. Moderna, luminosa, con vistas al océano Atlántico, diseñada específicamente para ser un refugio donde Shakira pudiera trabajar y criar a sus hijos en paz. Tenía un estudio de grabación de última generación, una piscina olímpica, canchas de tenis y básquet y, lo más importante, total privacidad. Milan y Sasha se adaptaron sorprendentemente bien a su nueva vida. El colegio internacional donde los matriculó Shakira tenía estudiantes de todo el mundo, muchos de ellos hijos de celebridades que entendían perfectamente la necesidad de discreción y normalidad. Por primera vez en meses, los niños podían ir a clase sin ser fotografiados, podían jugar con sus amigos sin que aparecieran en las revistas del corazón. Pero la adaptación no fue inmediata ni fácil. Los primeros meses fueron duros emocionalmente. Los niños extrañaban a su padre, a sus abuelos, a sus amigos de Barcelona. Las videollamadas con Piqué se convertían a menudo en sesiones de llanto, donde Milan y Sasha le suplicaban que viniera a visitarlos o que les permitiera volver a España. Shakira tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no ceder a la culpa. Sabía que había tomado la decisión correcta para su bienestar mental y a largo plazo para el de sus hijos. Pero verlos sufrir por una decisión que ella había tomado la llenaba de una culpa que la acompañaría durante años. Profesionalmente, el cambio a Miami fue revolucionario. Shakira se encontró rodeada de productores, compositores y artistas que entendían su música, su cultura, su idioma. Las colaboraciones empezaron a surgir naturalmente. El ambiente creativo de Miami, con su mezcla de influencias latinas, caribeñas y estadounidenses, le dio una nueva inspiración que había perdido durante sus últimos años en Barcelona. El éxito de Bizarrap Music Sessions 53 había demostrado que Shakira
seguía siendo una fuerza imparable en la industria musical. Ahora, establecida en Miami, tenía la libertad y los recursos para capitalizar ese éxito y reconstruir su imperio musical desde cero. Las ofertas de colaboraciones, giras, contratos publicitarios llegaban constantemente. Pero quizás lo más importante era la paz mental que había encontrado. Por primera vez en años, Shakira podía despertarse sin ansiedad, podía salir de casa sin miedo a los paparazzi, podía planificar su futuro sin la sombra constante de batallas legales y humillaciones públicas. Miami le había devuelto algo que había perdido en Barcelona, la sensación de estar en control de su propia vida. Las visitas de Piqué a Miami se convirtieron en eventos cuidadosamente orquestados. El futbolista llegaba cada mes para pasar unos días con Milan y Sasha, pero las interacciones con Shakira se limitaban al mínimo indispensable. Los encuentros eran cordiales pero fríos, marcados por la presencia de abogados y asistentes que se aseguraban de que todo se desarrollara según los términos del acuerdo de custodia. Para Gerard, estas visitas eran agridulces. Por un lado, disfrutaba enormemente del tiempo con sus hijos. Redescubría la paternidad sin las presiones de la vida cotidiana. Por otro lado, no podía evitar sentir que había perdido algo fundamental: la posibilidad de ver crecer a Milan y Sasha día a día, de ser parte integral de sus vidas, de influir en su educación y desarrollo de manera constante. El escape a Miami había sido exitoso, pero como veréis en el último capítulo, las consecuencias de esta decisión seguirían resonando en las vidas de todos los involucrados durante años. Porque cuando se trata de familias rotas, no existen las victorias completas, solo diferentes formas de gestionar la pérdida y encontrar nuevas maneras de ser feliz. Un año después de su llegada a Miami, Shakira se despertó una mañana de abril de 2024 con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo: paz. Por primera vez en años, no había batallas legales pendientes, no había escándalos mediáticos en el horizonte, no había drama familiar que gestionar. Solo el sonido del océano, la risa de sus hijos desayunando en la terraza y la certeza de que había tomado las decisiones correctas, por dolorosas que hubieran sido. El caso fiscal con Hacienda Española había llegado finalmente a su fin en noviembre de 2023. Después de meses de negociaciones, Shakira había aceptado un acuerdo que, aunque costoso, le permitía cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Pagó 7.500.000 euros en multas e intereses. Reconoció formalmente su residencia fiscal en España durante los años investigados, pero evitó la cárcel y, lo más importante, recuperó su libertad para vivir donde quisiera sin restricciones legales. Para muchos observadores, el acuerdo fue una victoria pírrica. Shakira había pagado una fortuna y había tenido que admitir públicamente errores fiscales que siempre había negado, pero para ella era simplemente el precio de la libertad: 7,5 millones de euros a cambio de poder dormir tranquila, de poder viajar sin miedo, de poder planificar su futuro sin la espada de Damocles de una posible condena penal. Milan y Sasha se habían adaptado completamente a su nueva vida en Miami. El mayor, que ahora tenía 11 años, se había convertido en un niño bilingüe perfecto que navegaba entre la cultura latina de su madre y la europea de su padre con una naturalidad sorprendente. Sasha, de 9 años, había desarrollado una pasión por la música que recordaba a la de Shakira a su edad, pasando horas en el estudio casero, experimentando con diferentes instrumentos. Las relaciones con Gerard Piqué habían evolucionado hacia una coparentalidad funcional, aunque distante. Las visitas mensuales se habían convertido en rutina, y tanto Milan como Sasha habían aprendido a disfrutar de sus dos vidas, la cotidiana con su madre en Miami y la de vacaciones con su padre en Barcelona. Ya no lloraban cuando Piqué se marchaba, ni suplicaban quedarse en España cuando terminaban las vacaciones. Gerard, por su parte, había encontrado una estabilidad diferente pero satisfactoria. Su relación con Clara Chía se había consolidado, y aunque seguían siendo objeto de atención mediática, habían logrado construir una vida privada relativamente normal. El retiro del fútbol profesional en noviembre de 2022 le había dado más tiempo para dedicarse a sus empresas, y especialmente para disfrutar de las visitas de sus hijos sin las presiones de la competición deportiva. Pero quizás el cambio más significativo había ocurrido en la percepción pública de toda la historia.
Lo que inicialmente había sido visto como un escándalo de infidelidad y venganza, con el tiempo se había convertido en un caso de estudio sobre el empoderamiento femenino, la reinvención personal y la capacidad de transformar el dolor en arte. Shakira se había convertido en un símbolo para millones de mujeres que habían vivido situaciones similares. Sus canciones de desamor y venganza seguían sonando en radios de todo el mundo, pero ahora eran interpretadas no como ataques personales, sino como himnos de liberación femenina. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Se había convertido en un mantra generacional que trascendía la música para convertirse en filosofía de vida. Profesionalmente, el traslado a Miami había sido la mejor decisión de su carrera. En 2024, Shakira había lanzado su álbum más exitoso en una década, una obra que combinaba su experiencia vital reciente con sonidos frescos y colaboraciones con artistas de nueva generación. Las giras mundiales habían regresado a su agenda, y por primera vez en años disfrutaba genuinamente subiendo a un escenario. El éxito económico había sido espectacular. Los ingresos generados por sus canciones de venganza, sumados a los contratos publicitarios, las giras y las nuevas colaboraciones, habían más que compensado los millones pagados en acuerdos legales y fiscales. Shakira no solo había recuperado su estabilidad económica, sino que había alcanzado niveles de ingresos superiores a los de su época dorada con Piqué. Pero más allá del dinero y el éxito profesional, lo que realmente había ganado era algo mucho más valioso: la capacidad de ser ella misma sin disculpas. Durante años en Barcelona, había intentado ser la esposa perfecta, la nuera ideal, la madre abnegada que sacrificaba todo por la familia. En Miami, había redescubierto a la mujer independiente, creativa y poderosa que había sido antes de enamorarse. Las lecciones aprendidas durante este proceso habían sido dolorosas pero transformadoras. Shakira había entendido que el amor verdadero no requiere sacrificios que anulen la identidad personal. Había aprendido que la maternidad no significa renunciar a los sueños profesionales. Había descubierto que la venganza, cuando se canaliza creativamente, puede ser más poderosa que el rencor. También había comprendido algo fundamental sobre las relaciones públicas y el poder mediático. En el siglo XXI, quien controla la narrativa, controla la percepción pública. Su decisión de contar su propia versión de los hechos a través de la música había sido estratégicamente brillante, convirtiendo lo que podría haber sido una humillación permanente en una demostración de fortaleza y creatividad. Clara Chía, curiosamente, también había encontrado su lugar en esta nueva realidad. Después de meses de ser el blanco del odio público, había logrado construir una imagen más madura y comprensiva. Su relación con Piqué había demostrado ser sólida, y gradualmente había ganado el respeto de quienes inicialmente la habían demonizado. Incluso había establecido una relación cordial, aunque distante, con Milan y Sasha durante las visitas a Barcelona. La familia Piqué había tenido que aceptar la nueva realidad. Montserrat Bernabéu, que inicialmente había culpado completamente a Shakira del fracaso del matrimonio, con el tiempo había comenzado a entender que las relaciones son complejas y que raramente hay culpables únicos. Las videollamadas con sus nietos se habían vuelto más frecuentes y cariñosas, y había aprendido a respetar las decisiones de Shakira como madre. Pero quizás la lección más importante de toda esta historia era sobre la resiliencia humana. Shakira había demostrado que es posible reconstruir completamente una vida después de la traición más dolorosa, que se puede transformar el sufrimiento en arte, que se puede convertir la humillación pública en empoderamiento personal. Su historia había inspirado a millones de mujeres alrededor del mundo que se encontraban en situaciones similares, mujeres que habían sacrificado sus carreras por amor, que habían sido traicionadas después de años de dedicación, que se sentían perdidas después de un divorcio. El ejemplo de Shakira les demostraba que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que la edad no es una barrera para la reinvención, que el dolor puede ser el combustible para el éxito más grande. En sus entrevistas más recientes, Shakira hablaba con una serenidad y una sabiduría que no tenía antes de la crisis. Reconocía que, paradójicamente, la traición de Piqué había sido el catalizador que necesitaba para redescubrir su verdadero potencial. Sin esa crisis,
probablemente habría seguido siendo una versión diluida de sí misma, viviendo a la sombra de la carrera de su pareja. ¿Qué pensáis vosotros sobre esta increíble historia de transformación? ¿Creéis que Shakira manejó la situación de la mejor manera posible? ¿O hay cosas que habría podido hacer diferente? ¿Os parece que al final todos los protagonistas encontraron su lugar? ¿O creéis que algunos salieron más perjudicados que otros? La historia de Shakira nos enseña que los finales felices no siempre son como los imaginamos. A veces, la felicidad no consiste en mantener unida una familia, sino en tener el valor de reconstruirla de una manera diferente. A veces, el amor verdadero no es el que permanece, sino el que tiene la dignidad de marcharse cuando es necesario. Y sobre todo, nos recuerda que las mujeres de hoy no están dispuestas a sufrir en silencio. Como dijo la propia Shakira en su canción más famosa de esta etapa, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y vaya si facturó. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido por una de las historias más fascinantes del entretenimiento contemporáneo. No olvidéis suscribiros al canal, darle like a este vídeo si os ha gustado y contadme en los comentarios qué otros casos de celebridades os gustaría que analicemos en futuros episodios. Hasta la próxima y recordad, en el mundo de las celebridades la realidad siempre supera a la ficción.